Excelente, ya estamos transmitiendo en vivo. Maravilloso, maravilloso. Ahora vamos a esperar a que gente se sume para que podamos iniciar este vivo para poder hablar de comunicación. Así que vamos a ver. Ahí tenemos a una primera persona que es nuestro invitado. Así que vamos a estar. Éjale, más personas se están uniendo. Excelente. Vamos a invitar a Lucas que está en el grupo de Agile Comms. Entonces lo vamos a invitar. Vamos a iniciar nuestro live para poder hablar sobre comunicación interna, sobre el rol que tienen ahí los comunicadores y sobre todo también esta mirada de gente cambió. Ahí estamos con Lucas, excelente. ¿Cómo estamos, Master? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo estamos aquí en el primer live que vas a estar en el primer live? Feliz de la invitación, gracias. Excelente, excelente. Yo quiero contarle a las personas que nos están viendo y que nos van a ver después, porque esto se mantiene durante un día enterito, lo vamos a dejar guardado también, eh, que con Lucas llevamos trabajando un harto tiempo. Estamos haciendo ahora un taller junto a Mara, su señora, de Agile Comms, donde mezclamos comunicación, agilidad y visual thinking, todo en una juguera para algo super power. Y en este live queríamos entregarles un poquito de información que creemos que va a ser súper importante para ustedes, para que puedan conocer un poco más de esta mezcla perfecta y maravillosa que construimos. Así que con Lucas vamos a empezar a conversar un poquitito para poder entender este rol de la comunicación, este nuevo rol, esta mirada distinta que necesitan las comunicaciones en las empresas, en las compañías, para volarles la cabeza. ¿No? Así, Lucas, vamos a romperla, esa es la idea. Haremos lo posible. Esa es la intención, excelente. Oye, se nos siguen sumando más personas, así Qué que bueno. mientras tanto, vamos de una a poder contar un poquito más y ojalá se nos puedan sumar más. Y como decía, si no, lo vamos a ver, van a poder ver este live más adelante. Entonces, lo primero, Lucas, yo creo que sería bueno poder conversar es ¿qué podemos entender por el comunicador interno, por este rol nuevo que nosotros estamos diciendo que debería modificarse o potenciarse. Así que la idea es que vamos a ir conversando, obviamente, esto y que pueda salir fluyendo este debate de ideas y de miradas. Dale, buenísimo. Ahí mientras se sumó Vito Cato, buenas dice, así que vamos a ir leyendo también. Buena, Y buena, Vitocato. Jordan también, bienvenido. Varios Sí, amigos que se van sumando. Mirá, maravilloso. el rol histórico del comunicador interno creo que es un rol crítico, ¿no? En las empresas. Lo De todas interesante, en maneras. todas las organizaciones, ¿no? Tengan o no fin de lucro. Lo interesante es cómo ha ido cambiando, digamos, con los años, ¿no? Uno que hace ya cierto tiempo que está en esto, y tú también, eres comunicadora interna y has sido Tal cual. comunicadora interna antes de ser asesora externa, digamos, durante muchos años, así que tienes mucha experiencia también para compartir. Quizás la gente no lo sabe, te tiene más clasificada como visual thinker y de repente no conoce esa parte también, ¿no? Que es muy rica Es en tu verdad. perfil. Así que yo también te voy a hacer preguntas. Esa es la idea, Eh, porque podamos que conversar. podamos conversar, sí. Mira, históricamente el rol del comunicador interno, me gustaría empezar como por la bibliografía, digamos, porque es lo que plantean como los autores de la comunicación interna. Me voy a poner filosófica un minutito, si me permitís, sin hacer una gran Juegue, juegue. digresión, ni hablar mucho de los libros, pero sí, por lo menos en mi experiencia, en la década del 90, por ejemplo, había algunos autores como Sanz de la Tajada, por ejemplo, los que somos más viejitos se acordarán, que hablaban de esto de la comunicación dentro de las empresas. Bueno, el mismo, el famoso Costa, John Costa, es otro autor muy famoso. Hay John varios Costa. autores de esa época que empiezan a hablar de la comunicación dentro de las organizaciones, ya no tanto hacia afuera, sino más hacia adentro, ¿no? Grandes corporaciones que necesitan estar bien comunicadas internamente, cerrar filas, entregar información precisa a sus colaboradores, etcétera, etcétera. Y se está pensando siempre, obviamente, en el esquema más bien piramidal, vertical, ¿no? Donde hay un líder, un CEO, un board y después para abajo todo el mundo como muy, muy en fila con esa estructura piramidal. Así fue como empezó, al calor de esas organizaciones fue que empezó a surgir la comunicación interna. Y en Latinoamérica, en particular en Argentina, tuvo un desarrollo muy interesante de la mano de algunos pioneros como Manuel Tesi, que es un referente en el Tremendo. tema, Sí. tiene varios libros que son muy recomendables, y donde con el tiempo, digamos, justamente Manuel es uno de los primeros que empezó a ver que la comunicación interna tenía algo distinto y específico respecto de la comunicación institucional, corporativa, clásica, ¿no? Claro. Y que justamente lo que apunta es que tiene que ver más con el sentir, que con el decir y Mm. con el aparecer y con el show y con el espectáculo. Por eso a mí es un autor que súper recomiendo el primer libro que se llama Comunicación Interna en la Práctica.
es muy jugoso y marca justamente eso, ¿no? Y habla todo el tiempo de las emociones del trabajador, de, del tema de escuchar primero, ¿no? Tiene algunas claves así, es un libro ya a esta Sí, altura viejo, en realidad, porque ya tiene como, de hecho sí. escucha, como 10 años, pero es muy interesante porque no perdió actualidad. El otro día tuve la oportunidad de hablar con él y se lo dije al autor, y le dije, loco, me Mira, encanta tu libro, porque lo vuelvo a leer y no pierdo actualidad. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la sensibilidad de estas personas que trabajan en comunicación interna es un valor, es algo mm, importante, saber escuchar, saber tener una conversación, tener esa profundidad en la escucha, es importante. y observar Y también, en el fondo, no exacto, creerse como el súper experto finalmente. exacto. Entonces, desde ahí, en realidad, empieza a aparecer como otro rol que ya no es simplemente un periodista que lo han metido a recursos humanos, por decir así, que es lo más común, ¿no? Claro. Lo que más sucede. Como necesitamos vení Luquitas a hacer el periódico interno, y Luquitas siguió y hacía el periódico interno, el diario Mural, la La cartelera en revista, Argentina, sí, la revista, típico, el típico rol, ¿no? típico, típico. Y lo interesante del caso de Manuel es que él lo lleva justamente a un estatus de asesor interno de repente, y él usa esa idea, ¿no? Como que uno tiene que ser un asesor interno. Entonces, a partir de ahí uno puede empezar a pensar, más allá Mm. de qué metodologías utilice, un poco cómo es la visión de ese colaborador que tiene un rol tan específico, ¿no? Tan importante, sí. Y ojo, lo que te iba a decir, que a mí lo que me... mira, Vito Cato, weón, es que Vito Cat- maravilloso lo que quiere decir. O sea, que yo esta frase la estoy incluyendo, lo que dice Vito Cato, en mis talleres, y charlas en general. Tenemos dos ojos, dos oídos y una boca. Básicamente es cállate un rato y ocupémonos en la misma proporción. Observemos más y escuchemos más y hablemos menos, básicamente. Pero lo que iba a decir, además de que el excelente comentario de Vito Cato, a mí lo que me gusta del planteamiento de tesis es que tiene como tres etapitas. En el fondo primero hablamos como desde la persona, los equipos y la organización. Entonces, cómo puedo ir impactando desde la persona que está vinculada a la organización y cómo se vincula con su propósito personal, el propósito de la empresa, todo. Y después cómo va escalando. A mí esa parte me pareció súper interesante de su planteamiento. Además que escucharlo en Sí, vivo es no, es genial. tremendo, Y ¿no? además, O sea, es otro aporte capísimo. que, sí, es muy capo. Y otro aporte que hace también me parece que es en el rol del comunicador como asesor del CEO, digamos, al más alto Mm, nivel, que es que él tiene esta idea de lo primero adentro, ¿no? Como entonces primero mm, arriba y primero adentro. Y siempre juega con esta idea de que el CEO es el primer convencido, que tiene que estar, es el primero que tiene que estar convencido del rol del comunicador interno y de la comunicación interna. Pero bueno, ese es un autor, que igual porque sí, nosotros lo conocemos y nos gusta cómo escribe y todo, es un autor, pero hay muchos autores. Lo interesante para mí es que con el tiempo, salvo esa cuestión de entender qué pasa por sentir y demás, no hubo muchos más avances que yo sepa en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que siempre nos preguntan, no? Bueno, está bien, está todo bien, eso teórico, muy lindo. Pero ¿cómo se hace en la práctica? ¿No? Y siempre está esa cosa de, bueno, dennos las herramientas para poder salir jugando y para tocar y jugar en la práctica, ¿no? Entonces ahí hay sí. algo interesante que es que justamente ahora, para avanzar un poco en el tiempo, ¿no? Y en lo que nos compete esta noche, eh, la agilidad en realidad es una gran bolsa de gatos. Que no me escuche el agilista porque me mata, pero la agilidad en realidad tiene un montón de cosas. Ahí está Susana Sí, Cáceres, otra gran sí, hola, autora, hola. autora Sí. de otro libro de Chilena, comunicación chilena, interna, para chilena, que nos están viendo otro libro de de otros comunicación lados. interna también muy bueno, este, donde de repente, retomando el tema de la agilidad, entonces, ¿cuál es como el condimento y por qué el meter todo esto en una juguera disloca, por decirlo así, o mueve el lugar del comunicador, ¿no? En las organizaciones. ¿Por qué? Porque de repente, o sea, lo que hay que hacer es sacar un parate y pensar si fuera una especie de Walt Disney, ¿no? Como si hubiera quedado Mm, congelado el comunicador en ese momento y lo hubiéramos resucitado después, o revivido, ¿no? O descongelado. El mundo cambió, y el mundo mm, cambió tan rápido y además no nos pide permiso para cambiar. Y sigue cambiando, o sea, cuando aprendemos Uber aparece otra cosa, ¿no? Digo, sí, este cambio constante, frenético que tiene el mundo, nosotros lo vemos con nuestros hijos adolescentes, que de repente tienen una cantidad y un volumen de información que usan en nuestra contra, digamos, para desafiarnos, ¿no? Pues dicen, no, esto no es claro. así, papá. Yo tengo esta información acá que me dice que no es así. Y lo peor es que es cierto, vas y buscas, y, uy, está equivocado. Desde cómo educar una mascota hasta lo que se te ocurra, ellos siempre tienen una visión distinta. Y Mm, documentada, que no pasaba cuando yo hacía lo mismo con mi padre. Era simple rebeldía, pero no me iba a ir a mm, una biblioteca a estudiar horas para entender
o sea, le hablaba desde un lugar más de, bueno, el mundo está cambiando, soy rebelde, lo que sea. Pero si uno mira a estas nuevas generaciones, ellos ya vienen con ese chip de cambio. Tú misma, que eres Claro. millennial, también viene con esa idea de cambio, de soltar, de repente estoy en una pega, después estoy en otra, me tomo un año Es más como sabático. adaptabilidad finalmente, es una adaptabilidad y es una intención de que hay que cuestionar. Yo siempre me he quedado con esa idea de cuando trabajé full en comunicación interna, generé alto conflicto tal vez ahí desde un punto de vista como positivo, de que generáis cuestionamientos. Onda, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué diablos hay que hacer una revista? O sea, puede que Claro, sirva, claro, ojo, pero podemos cuestionar si es la mejor alternativa. exacto. Eso es interesante. Oye, voy a leer un Dale, comentario que nos deje Pepe Arellano. adelante, Dice, es Pepe. una falacia pedir herramientas porque ser las personas quienes las utilizan ya deja de ser perfectas. Espérate, de Susana, Airways Está on buenísimo. Transformation. Ah, Always debe ser. Always Always on sí, always in Transformation. transformation, tal cual. Es Es que, como una idea que me es parte gusta de la es, agilidad finalmente, ¿no? ¿Cierto? Esa claro, ¿no? Y movilidad constante. una cosa que me gusta mucho es pensar el mundo en versión beta. O sea, el mundo en el cual vivimos nosotros ya es una versión que está siempre en beta. Nunca termina de... No, siempre hay un 2.1, 2.2, 2.3, siempre hay versiones nuevas y eso Mm, nos actualiza y de hecho nos cuesta, a los que somos ya un poco más grandes, nos cuesta estar al día con todo eso. Sin embargo, a mí una cosa que me gusta mucho es pensar, por eso insisto mucho con herramientas, metodologías, frameworks, marcos de trabajo, llamarlos como quieran, digamos, todo lo que tiene que ver con claro. el hacer concreto, eh, la técnica, vamos a llamarlo así, va a ir cambiando y se va a ir modificando muy rápido y cada vez más rápido. ¿Quién hubiera pensado que nosotros dos podíamos estar hoy Mm, conversando de esta forma? Y que gente que nos está claro. escuchando y puede comentar, o sea, esto, haría una pregunta, mira, que para llevar el debate a fondo. ¿Por qué no hacen live los comunicadores internos dentro de sus empresas? Así mismo como está pasando acá. Claro. De repente serán barreras propias de la organización. eh, no sé, es como que temas culturales, estoy suponiendo. Oye, tenemos otro comentario aquí de Pepe Sí, Arellano. Dice, el cambio igual pasa por negociar con la generación pasada. Es difícil pensar que el cambio pasa solo por decidirlo, desearlo. Mira, un poco lo que totalmente. estábamos hablando. O sea, podemos generar un cambio, pero no solamente tenemos que generarlo porque sí, sino que también que tiene que ser justamente una negociación. Sí, y No, el no Vito solamente con la Cato nos generación dice, pasada, sí, y Vito Cato nos dele dice, Lucas, dele Lucas. los medios, cualquiera que sea, revista, intranet, mural, pantalla, etcétera, son de apoyo a una lógica comunicacional que hay que instalar en las organizaciones. Es genial, porque volvemos al tema Sí. del trasfondo, ¿no? Lo curioso es que hay alguna frase que dice por ahí, la herramienta es lo que el hombre hace con ella, ¿no? O sea, Mm, hay un juego ahí de la herramienta determina una práctica y a su vez esa práctica se va cristalizando y a su vez esa mm, práctica cristalizada no tiene otro nombre que no sea cultura. La cultura, de hecho, la palabra mm, cultura viene de cultivar mm. y tiene que ver con eso. O Buena, sea, la herramienta que yo use para cultivar es la que en definitiva va a cristalizar la cultura en la que vivo. Y el lenguaje, qué por buena. ejemplo, es una herramienta muy interesante, porque nos constituye como personas, como seres Mm, humanos, seres hablantes, y al mismo tiempo lo transformamos permanentemente a través del argot, las modas, lo que sea, ¿no? Acá en Chile lo hacen mucho, que cambian mucho las palabras, en Argentina también, con el lunfardo, que se cambian mucho las palabras. Los jóvenes se lo van apropiando, lo usan, es contracultural, si se quiere, porque lo usan de alguna manera para justamente que los padres no los entiendan o hablan otra cosa y uno no mm. entiende. O sea, el lenguaje es una exposición viva de la cultura. Está ahí, está De cristalizado todas ahí y maneras, uno puede, si uno pudiera hacer un corte así, dice, acá esto es la cultura de esta organización o de esta sociedad. Entonces, de todas nosotros que maneras, somos comunicadores tenemos que estar atentos a la cultura. Está ahí, está de cristalizado todas ahí y maneras, uno puede, si uno pudiera hacer un corte así, dice, acá esto es la cultura de esta organización o de esta sociedad. Entonces, de todas nosotros que maneras. somos comunicadores tenemos que estar atentos a esas palabras, a cómo se usa, etcétera. Ahora, a su vez, el lenguaje construye realidad y construye el mundo. Entonces somos nosotros mismos los que somos capaces de, como interventores, por decirlo así de alguna manera, como comunicadores somos interventores de esa realidad a través del lenguaje que utilizamos y a través especialmente de las conversaciones que favorecemos. Y hay todo un Y cómo se concepto, ¿no? De generan y dónde se conversación. generan finalmente. Exacto.
¿De qué se Es que habla ahí en tu ahí se organización? vincula con la observación y la escucha. Entonces, de hecho me recordó un punto súper interesante que hemos conversado antes. Eh, ¿Desde dónde hacemos caso, por así decirlo, qué comunicar, o cuándo comunicar o cómo comunicarlo? ¿Desde las observaciones y la escucha de la gente o de lo que pide el gerente? Que yo creo que Uf, es una negociación en la que qué el tema, comunicador, te todos metiste en un nos tema, hemos quedado así, así. ¿A te quién le metiste hago en un caso? tema, te metiste en un tema álgido, Pero sí o no. álgido. El poder, Sobre en todo definitiva. considerando, claro, de todas maneras, sobre todo considerando en que estamos planteando que el comunicador es como un agente. ¿A quién cambiamos? ¿O qué puntos tenemos que empezar a modificar de nuestra propia acción? Yo Sí, siempre creí que había que observar y escuchar lo que la gente pedía. Y mira, yo voy a dar el caso bien rápido, pero cuando me tocó ir a observar y escuchar, me di cuenta que la gente preguntaba y hablaba de los temas menos estratégicos para la gerencia que quería comunicar. ¿Cachai? Entonces era muy loco porque al final decía, oye, tengo que hacerle caso a este porque son mis metas y cómo, o sea, estoy haciendo bien la pega para uno, pero para el final. ¿Cachai? Esa yo creo que es una eterna interesante. negociación del Sí, sí, comunicador sí, sí. interno particularmente. Ahí ¿Cachai? tenemos Bueno, otra, igual es el otra externo también. intervención. Sí, ahí tenemos Dale, otra dale. intervención de Pepe, pero antes de leerla, pero la voy a leer porque se va a ir. A ver. Ahí Sí, está. puedes Saben bajarlo. que los comunicadores, perfecto, saben que los comunicadores internos tienen temor de hacer algo porque se deben exponer a ser criticados y la cultura que representan se resiente y no sabrían cómo operar algún cambio. Es una barrera. Claro, hay un juego Sí, del huevo pues. y la gallina también, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me voy a quedar con tu analogía. Voy a hacer una analogía a partir de lo que dijiste. El comunicador interno como agente de cambio justamente es, de alguna manera, el pivot. ¿Viste en vóley? El rol Sí, del pivot, que además es rotativo, eso tiene algo de interesante que no es siempre igual. El que juega de sí. pivot está parado justamente de espaldas a la red. Podríamos pensar que la red puede ser la jerarquía, tranquilamente. Por Estoy ejemplo. inventando la metáfora mientras la desarrollo. Y él es Dale, capaz dale. de recibir la gente la pelota para elevarla, ¿no? Para Mm, dejarla servida para que los otros hagan el punto, de repente, mm. trascendiendo sus propias barreras, trascendiendo Siendo un muy buen todos los habilitador. prejuicios. Habilitador, Bueno, exacto. yo te lo voy a llevar al fútbol, ya que a mí me gusta más el fútbol. Un buen 10, por ejemplo. Un buen 10 Exacto. habilita. El 10 antiguo, el clásico, el del fútbol de antaño, no con estas movidas de ahora, pero el 10 Claro, clásico que juega habilitaba, juega y hace jugar. Juega y hace jugar. claro. O el clásico, el que juega de 5 de 6 donde es un clásico Exacto. que detiene todo, y tú decís, este bueno no lo nombramos, pero se nota que hizo la pega, porque dejó brillar al resto. Entonces Totalmente. también es interesante en ver cuál es ese rol. Finalmente es un rol que brilla mucho. Yo soy el comunicador, vengan para acá, cachen cómo lo estoy haciendo. O el rol de estoy dejando brillar la propia comunicación orgánica que tiene la organización como tal. Oye, voy a leer otro Uf. comentario, Dale, dale. está aquí. Nos dice, Pepe, está genial la conversación. Muchas gracias, ya Gracias, Pepe. tenemos este primer live aquí. Mira, Susana, nuestra gran gurú chilena, dice, la Dale. comunicación interna es toda la organización y necesitamos escuchar a todos y armar una estrategia integrada y más horizontal. Dirección y colaboradores también son comunicadores. Tremendo. Yo tengo que aprovechar, yo creo que Perfecto. lo he dicho 1000 veces, pero no me importa. Yo a Susana Cáceres la sigo hace N tiempo y yo cuando estaba trabajando en comunicación, yo decía, tenemos que ir a una charla de ella, por favor. Y decía, por favor, hay que seguirla, hay que seguirla. No me pescaron. Cuando la conocí por primera vez y me contrató, yo estaba en llamas, porque no podía creer que estuviera hablando conmigo, de verdad. Susana, esto es Qué un piropo, grande, pero sí. en serio, cruz para el cielo, cruz Somos, para el cielo. Yo somos tus decía, fans. bueno, Somos no, es dos, que te somos juro dos. que yo estaba en llamas. Yo dije, bueno, voy a trabajar con Susana Cáceres, Dios mío. Era maravilloso, de verdad, te lo juro por Dios. Mira, Vito Cato nos dice, por eso que el diagnóstico tiene que ser tan claro que lo que dice la gente pasa a ser objetivos de tu jefe. Aquí yo creo que Vito Cato toca un Está tema, bueno. que voy a tocarlo sutilmente para poder ver otro comentario que sale más abajo. El Dale. diagnóstico. ¿Cuántas veces se ha dicho que parar la máquina para escuchar, para observar, para oler lo que está sucediendo es pérdida de tiempo? Y no pasa solo en comunicación, pasa en UX, pasa en innovación. ¿Cómo va a tomar un día en ir a escuchar? No, hay que seguir. Fábrica de salchicha. Entonces, ¿cuál es la concepción que también tenemos?
de nuestro trabajo. Eso yo creo que también es súper interesante poder analizar. Tengo una frase ahí Dale. para acotar, que dice, nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero siempre hay tiempo para hacerlo dos veces. Mira, O sea, yo, yo, por qué hay que planificar, ¿no? o sea, y ojo que a mí me Te gusta mucho quedaste, te quedaste, te la. quedaste ahí, Me quedé dando vuelta. te quedaste, te Estaba quedaste pensando pensando. mucho lo Nunca de hay la tiempo para hacerlo planificación. bien, siempre hay tiempo para hacerlo La- dos veces. sí, po. Está bueno para una polera, ¿eh? Podríamos hacerlo. Sale. Eh, Vamos a hacer una polera con eso. Dale, sale No, de... no, que me estaba acordando que la planificación, cuando dijiste lo de la planificación, una planificación adaptativa, o sea, no me acuerdo muy bien el concepto, pero cuando yo estudié audiovisual en televisión, había un formato de televisión donde uno tenía un programa muy rígido, otro que era totalmente libre y otro que tenía una programación flexible. Yo creo que eso es súper interesante también de poder mantenerlo. O sea, hay cosas que van a suceder. No sé, por ejemplo, ayer tuvimos el 8M. Es algo que tal vez tienes que hablar sí o sí en tu organización si es que estás promoviendo, por ejemplo, diversidad, equidad en todos los sentidos. Pero también hay cosas que podrían ser flexibles, podrían ser integradas en la medida de lo que la gente está hablando. O sea, ¿en qué medida tal vez tu 100% de planificación, cuánto porcentaje le estáis dando a lo que va por default y a lo que podemos incorporar en base a las propias conversaciones orgánicas de las personas? Sí, Creo que eso en también es ese interesante. sentido, claro, en ese sentido, siempre que uno planifica, digamos, por lo menos dentro de este paradigma ágil, lean, no sé, llamarlo como quieras, por lo menos actual, moderno, y no antiguo, ¿no? Donde uno planificaba y nada se movía por mucho tiempo y qué sé yo, este, uno lo que trata de contemplar es el BAU, el famoso BAU, que es el business as usual, va a estar, va a existir, o sea, hay un track que, pucha, todos los años es el Día de la Mujer, todos los años es el evento de la empresa, porque es Mm, el aniversario de la empresa, todos los años sucede que viene el 18 de septiembre, lo que sea, en cada país es distinto, pero hay distintos eventos que se repiten. Y esa forma claro. como de organizarlos y de tenerlos son business as usual para los comunicadores. Deberían ser, es como que, bueno, ya está así el evento, esto, ya está, ya sabes qué va a pasar. Lo llaman Claro. hitos. No, no, ¿cuáles son los hitos? Y hablan de hitos, y Mm, hablan de planificar hitos. Buenísimo, está bárbaro, eso existe, está bien que exista. Es de alguna manera lo que nos decía Pepe por ahí también en términos de generaciones, si uno lo pensara dentro de la compañía, tiene que ver con lo heredado también, claro. con lo que hay que mantener, con lo que hace la cultura, ¿no? Porque justamente el aniversario de la empresa tiene que ver con la cultura, entonces hay que mantenerlo. Mm, Todas esas cuestiones están bárbaras. Ahora, dedicando con nuestro equipo y con más equipos, y estamos trabajando en eso, a la transformación, ¿no? O sea, a la crema de la torta, o sea, a la otra parte, que es la que a su mm, vez es la que te va a permitir, a esta altura, no, eh, bueno, ser una mejor empresa, ser más bacana, que vengan más gente joven y chora que trabaja con post-it. No, porque hay una cosa mm, también de moda en todo esto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. No nos equivoquemos, se trata de sobrevivir. Hay que tenerlo claro. clarísimo. Por eso ahí nos da el pie para hablar de lo de Blockbuster que nos pone ahí Pepe, ¿no? Sí, sí, Blockbuster sí, lo mismo no estaba ahí. sobrevivió justamente, como Kodak, como N casos de estudio sobre la no transformación, por no querer Mm, ayornarse y por no haber tenido claro eso y haber dicho, mira, esto es lo que va a seguir andando y voy a seguir vendiendo esto. Ahora ya me tengo que poner a hacer cámaras digitales porque estoy en el horno. Si no, no voy a, o sea, no, claro. me voy a quedar haciendo rollos para sacar fotos porque de celuloide. Bueno, así le fue, ¿no? O sea, desaparecen compañías. Fíjate, fíjate que me generó una, no sé, una reflexión. En el exceso también de estos hitos, ¿cierto? De repente este BAU te come toda la planificación, porque me recordó que pasó que cuando yo trabajaba en aquel lugar, que no vamos a decir, lo que hacían era meter el día de todo. Bueno, se viene el día de no sé qué, el día de no sé qué, el día del científico. Bueno, Entonces, en el fondo también es importante, yo creo, identificar, tomando lo de Blockbuster y lo de Kodak, qué es lo que hace que seamos nosotros, o sea, que yo sea yo, como empresa, me refiero, qué mantengo y qué no entra.
y ser súper categórico en el sentido de decir, ¿sabéis que voy a inventar cualquier cosa? El día del científico, como te había dicho, o el día, no sé, de bla, 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 no va con lo que yo quiero mantener en la cultura de mi empresa, por ejemplo. No va en eso. Entonces no tengo que llenar esto, porque te juro que donde yo estaba Sí, 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 tiraban sí. comunicaciones cada rato Sí, y sí, al sí. final generáis una infoxicación, o sea, Exacto. un spam. Y lo peor que te puede pasar es que te transformes en un spam, porque te transformáis en eso y generáis el efecto adverso, bloqueáis, más allá Exacto. de que la intención sea buena. Oye, voy a leer los comentarios para no quedarnos Adelante. acá. Dale. Bueno, la comunicación y la agilidad dicen un blockbuster. Susana me manda ojitos con corazones. Yo también te sigo, Chris, gracias. Vito Cato me dice minuto de confesión. Sí, lo fue. Eh, Paula Niari, a veces es difícil gestionar la comunicación porque algunas personas retienen información para tener poder. ¡Qué temón! Ya, Totalmente. yo quiero tocar eso Temón, después. temón. Eso Voy a da para un hacer, webinar completo. es como para otro live. Sí, La SU nos dice, ¿cómo será la comunicación interna en 5 o 10 años? ¿Cómo se la imaginan? Ya, eso vamos a tener que esa responder es esa muy pregunta. buena pregunta. Sí. Sí, no, y volviendo un cachito, si me dejas un segundito Sí, para dele, dele. tomar lo que llama Paula, el comentario de Paula, no es una pregunta, sino que es un comentario. Sí, Eh, sí. Hace un ratito pensaba en Foucault, arranqué filosófico con los autores, pensaba en Foucault y estos micropoderes, ¿no? La Mm, permeabilidad que tiene el poder, que se da justamente a través de la información, saber es poder, y sí. detentar esa información es detentar el poder. Pero lo Mm, curioso de eso es que en el mundo hiperconectado en el que vivimos, eso explotó en mil pedazos. Ya no existe más eso. O sea, al CEO, mm, pónganme en una habitación solo con ese CEO que dice, no, la gente no se tiene que enterar y no sé qué. Yo me acuerdo cuando estaba en ese rol de comunicador interno, digamos, responsable de comunicación interna en una empresa en Argentina, yo les decía, y además en una empresa de tecnología, donde había cosas que realmente no se tenían que conocer porque podían ser copiadas, era un tema sensible. Yo decía, mira, esto es muy simple. Decime qué de todo lo que está acá, qué de todos estos proyectos son estratégicos y son confidenciales. Porque todo mm. el resto lo vamos a contar a los cuatro vientos. Chau. Bueno, ¿Entendés? Como, esto es confidencial. Lo que no es confidencial es público por definición. Listo. Hay que darle para adelante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todos tenemos un celular en el bolsillo. Alguien le va a sacar una foto, alguien lo va a subir a Twitter, alguien lo va a comentar y tu plano de tu satélite va a estar en 2 minutos en cualquier lugar del mundo y lo van a estar copiando. O sea, mm, no tiene sentido. Si uno tiene que determinar claramente dónde está lo sensitivo de la información que manejas, y el resto hay que abrirlo todo. Es ridículo empezar a, no, que no se enteren. La gente se va a enterar igual. Y si no se entera, peor para vos, porque además tenemos esa posibilidad de fenómena increíble de inventar. Entonces mm. inventamos, y ahí es donde viene estos ríos de lava de rumores y de incertidumbre y Qué de lata. malestar, que se cortan con información justamente. Es tan trivial, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese Democratizar la comentario porque, información. claro. Sí, No, pero ya porque está democratizada de alguna manera, Cris, porque la de, información hoy de todas bulle y maneras. sale por todos lados. O sea, encuentra su lugar para pasar como el agua. Es como inevitable, es como el sol, va a salir mañana, es inevitable. ¿Entendés? Esa mentalidad, A la mí me mentalidad pasa de, oh, que eso, es vieja. ¿Entendés? esa, me agarraste justo, la mentalidad de cierre, del que, lo voy a decir en buen chileno, perdón quienes no sean chilenos, espero que me entiendan, pero el te voy a cagar con la información, no, porque me va a cagar, mejor me la guardo para mí y no lo voy a contar a nadie. Cuando eso pasa, el otro weón que se le ocurrió decirla, logró conectar con más personas que le potenciaron esa idea y la sacó antes que tú. La sacó antes que Exacto, tú. exacto. Y hay casos que no voy a decir acá porque si no puede generar polémica, pero hay casos que yo conozco de verdad concretos que jugadores que se quedaron así, no, se lo sacó a la competencia y se fueron a la Super B. Tal Entonces, cual. yo creo que el tema de la Cómo te información, el imaginas? tener poder. Sí, dale, Sí. ¿cómo te ¿Cómo te imaginas la imaginas? comunicación interna en 5 días? ¿Cómo te lo Ay, imaginas, Cris? perdona, Lucas. Yo me lo imagino eh, con equipos multidisciplinarios primero. O sea, multidisciplinarios en todo sentido. Primero, o sea, de, en términos de diversidad de todo tipo de persona, o sea, género, sexualidad, lo que fuera, eh, etnia, bla, 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 me lo imagino primero así, con diversidad de universidades o no universidades. Me encanta que hay gente que agarra la cuestión de oficio. Esa tontera que sí o sí hay que ser periodista para hacer esa cuestión, no, yo creo que si la persona
postuló, cree que tiene las capacidades, dele. Un cartón en una universidad no te garantiza que tú sepas. Ahí lo voy a conectar con algo que hablaste antes, de la técnica. La tecnología, como dice mi buen amigo Cristóbal Santaño, es la técnica del conocimiento. Entonces lo que importa es qué haces con lo que sabes y no todo lo que sale que sabes en tu currículum. Yo lo veo así y lo veo muy Total. mezclado, esa cuestión de la estrella, del yo soy el doctor casi, no me la compro, yo me lo imagino bien diverso y, y bien abierto, o sea, bien de terreno, de ir a recorrer y conversar con la gente, muy puerta a puerta. Así me lo imagino yo, la verdad, porque me generaba contraproducencia que muchas veces las organizaciones decían, somos una organización de puertas abiertas. Y bueno, están llenos de oficinas con puertas cerradas, lo máximo abierto que tenían en un fucking vidrio, con un Me empavonado, que imaginé. lo veía ahí con cueva una persona. No, man, terrible, esa cuestión yo Sí, sí, encuentro sí. No, no, que no. me hiciste Yo me acordar imagino en una, móvil, sí, 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 así, móvil, sí, un sí, equipo me hiciste móvil. acordar, Y, me vino a la mente un recuerdo. Eh, se pone nerviosa la gente. Me acuerdo, había en una oficina, en una empresa que no voy a nombrar, había muchas ventanas, entonces estaba buenísimo porque todo el mundo se veía, era muy transparente, daba esa sí, cosa de transparencia, ¿no? De algo translúcido. Y con el tiempo empezaron, no, pero la gente iba a ver lo que hay adentro. Entonces terminaron cerrando todas las ventanas. Se volvió un edificio oscuro, gris, horrible, pasabas por el mm, pasillo y se perdió toda la gracia que había pensado el arquitecto de hacer algo abierto, ¿no? claro, Pero sí, es muy curioso es una cómo quieren locura. quieren esmerilar un Mm. poco la comunicación y la información, ¿no? Y no lo van a lograr. Eh, bueno, Es una ahí nos contaba dicotomía Cris, finalmente. cómo se imagina la comunicación interna en 5 o 10 años. Podemos hablar un Aquí hay poquito una también del rol. pregunta, Sí, adelante. perdona Lucas, voy a leer los comentarios porque Adelante, tenemos una gran estudios. Me encanta participación. decir eso. Dice, Adelante, estudios. excelente. Dice Pepe, dice, una forma de comunicación adaptativa sería lo que tuvimos que hacer para trabajar en pandemia. De todas maneras, yo creo que el comunicador le generó una gran barrera el no poder tener ese contacto directo y tal vez volver a recurrir al correo u otras formas de poder comunicar y cómo tal vez el correo se puede reformular, reivindicar de alguna manera. Por ejemplo, a mí no me tocó hacer comunicación interna en pandemia, un buen desafío. Vito Cato nos dice, pero el BAU 2020-2021 es absolutamente distinto. El evento queda, pero cómo se transforma en un elemento que apoye tu objetivo interior. Totalmente. Es que eso es lo que yo decía antes, o sea, nos vamos a llenar de información como locos, ¿cachai? Porque si no, se nos va todo a la super B. Hoy tenemos caleta de comentarios. Vito Cato dice, Sí, y en eso hay que estar demasiado cerca de las decisiones. Por eso, la comunicación, a pesar de que es lo primero que se corta en los presupuestos y lo notamos en la maldita pandemia, en el 2020, por Dios que es necesario. Por Dios que es necesario. Te saludan, Lucas. Buenas reflexiones de Minchan Ayrton. Ayrton. Saludos, Ayrton desde Perú. Gracias. Oye, ¿la Botota Fox se nos unió? ¿Me seguirá la Botota Fox? Porque yo la amo. Es la mejor. Ya. Pepe Arellano nos pregunta, ¿trabajar en comunicación interna debe ser difícil si la transparencia de los ejecutivos casi no existe? A ver, Sí, comentemos lo que sobre esa pregunta, Lucas. estoy tentado a hacer un chiste y decir, no, esa pregunta no, por favor, no me la pongan ahí. Es lo que haría un CEO, digamos, o un gerente, así No, que no. no, sacame esa pregunta. Es más, hace poquito estábamos trabajando en la propuesta, voy a hacer un comentario, una infidencia sin decir nada, así que nadie va a saber quién es. Y de repente una propuesta de trabajo para una sesión, qué sé yo, y de repente el miedo era, no, pero las preguntas van a estar ahí, las vamos a poder moderar antes de que las vean, porque entonces Pasa siempre esa ya está, o cuestión. sea, no entendiste nada. Bien, otro tema, digo, Ahí te habla es mucho de cierto la lo que... cultura. Mira, Vito Cato Exacto, dice, comunicación interna es servicio. Si tu proyecto brilla y todos lo conocen y colaboran, well done. Interesante reflexión. Es un servicio, dice. totalmente. Para, Sí, para, es muy para mí no interesante. solamente es un servicio, yo siempre lo he visto como algo totalmente estratégico, algo que te demuestra no solamente lo que estás haciendo, sino cómo lo estás viviendo adentro. Yo creo que el gran problema de las organizaciones es que hay una dicotomía asquerosa entre lo que dicen y lo que hacen y lo que Claro, proyectan. Tenéis tres elementos, ujú, para mi gusto, sí, muy ujú, distintos entre sí. Entonces también ahí está un poco la reflexión de cuán separado tiene que estar la comunicación interna y externa.
para mi gusto. No sé qué opináis al respecto ahí, Lucas. Sí, bueno, ahí de hecho, yo escribí por ahí un articulito y lo publiqué donde ponía la comunicación interna no existe. Y se me vinieron todos mis colegas comunicadores y me querían matar, pero digo, no, pero no sé, Conda, ahí en el mismo al párrafo siguiente dice, pero no existe, no porque no exista realmente, sino porque no existe como específicamente. Eso es lo que tenemos que Mm, entender, ¿no? Hoy la comunicación justamente está absolutamente en todo, está todo conectado con todo, es un mundo hiperconectado. Entonces, en el mundo hiperconectado en el que vivimos, estamos las empresas sobre todo están muy, como de alguna manera, en transparencia, viven, o sea, son auditadas permanentemente por cualquier persona que lo único que tiene total. que tener es un celular, Twitter y pone, mira, te voy a contar un caso a propósito del Día de la Mujer. Ujú. Hace unos años atrás hay una campaña de L'Oreal ¿Ya? Internacional, donde decían que L'Oreal Internacional y la mujer y no sé cuánto y bla, bla, toda la campaña fortuna, ¿no? La sacaron al aire la campaña y todo, la pusieron a nivel global y una persona en Estados Unidos con un celular agarró y puso, a ver, se fijó así en el board de L'Oreal Internacional y miró qué cantidad de hombres y de mujeres había. Ah, mira, hay 10 mujeres y 2 hombres. La media, por otro lado, ¿no? En los boards. El tipo agarró así Twitter y puso, muy linda tu campaña, pero hasta que no cambies, muy linda tu campaña, pero hasta que no cambies la proporción de hombres y mujeres en el board, todo lo que estás diciendo es bullshit. Tuvieron que sacar la Drop campaña the al aire. mic. Exacto, tuvieron que sacar la campaña al aire. Y pasó lo mismo Mira. con Nike, o sea, pasó con un montón de cuestiones. Entonces, eso, imagínate lo mismo, un empleado de una mina Mm, acá, cualquiera puede tener un celular y puede poner, che, acá están haciendo tal cosa. O sea, estamos en un mundo transparente y la mm. información corre libre. Entonces, ya parados desde ese lugar, las herramientas que utilizamos, la mentalidad con la que encaramos los procesos de comunicación es completamente distinta. Por eso esta cuestión del agente de cambio pasa por ahí. El agente de cambio es el primero que Sí. tiene que decir, tiene que hacer tipo y decirle al CEO y sus compañeritos de escuela, loco, el mundo ya cambió y no te va a pedir permiso. La gente ya sabe todo y por ahí no te lo está diciendo, pero cuanto más pueda hablar, más libre va a estar y más cómodo va a Mm, estar y por eso se va a quedar en tu empresa. No se va a quedar porque no sabe algo. La gente se va a quedar mm. porque siente que sabe todo, porque puede decir todo, porque puede preguntar lo que no sabe, ¿no? Y Y se ahí es donde siente generas cómoda engagement. o cómodo. Exacto. Es tan De- como sutil, ¿no? sí. Es Y, y simple, es, ta- y es tan como lo de... importante, es básico, Sí, weón, es básico. sí, bueno, De hecho, me es lo mismo que... recordaste, Sí, perdona, no te iba a decir no, que me adelante. recordaste con la historia de L'Oreal. No sé si esto es muy reciente. Los que están en Chile tal vez lo puedan ver, lamentablemente los que están afuera no, pero les voy a explicar. Ahora, ayer fue el 8M y Falabella sacó un comercial que se llama Arriba Mujeres, donde sale la Francisca Valenzuela, que es una cantante chilena, con una canción muy buena, por lo demás a mí me gustó un montón, y sale la española esta, la Tokio de, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre, qué espanto, La de La casa Casa de de Papel, papel. de La Casa de Papel, que dice Arriba Mujeres, ¿cierto? Y sale la canción y toda la cuestión, y alguien subió un meme que dijo Arriba Mujeres, persona de Falabella, pero tú no, onda, tú trabajadora de Falabella, no, tú no. Y Ahí está, en yo el no mismo sé el caso. contexto detrás, no sé el contexto detrás, ojo, pero que te hayan subido eso, algo te dice, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo ojo de que lo que estás contando hacia afuera se viva mucho adentro. O sea, yo asumo, por ejemplo, tomando otro caso rápido, de WOM, en Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como le queramos llamar, en Chile, en Santiago, está el cartel de WOM gigante. Y WOM es súper así, guau, disruptivo y destruyamos todo y vamos con la cuestión. Si ellos no viven eso adentro, está fatal. O sea, Está frito. yo asumo que WOM tiene una imagen totalmente disruptiva que está rompiéndola todo el rato, que está generando cosas. Y lo que hicieron ayer es que yo no sé si fue, mira, hoy día de hecho Felipe, mi marido, me preguntaba, me dijo, ¿lo hicieron ellos o lo hizo cualquier persona? Si lo hicieron ellos, muy asertivos. Si lo hicieron cualquier otra persona, también muy asertivos. Lo que hicieron fue poner WOM y le escribieron con spray AN, o sea, woman. ¿Qué Ah, mejor qué buena, publicidad sí, buena. qué mejor publicidad para ellos? Pero sobre todo es importante que eso se esté viviendo adentro, porque si no, se va a cachar los Totalmente, tiros. totalmente. Y ahí Ay, el rol, otra vez. Sí, ¿tenías más preguntas? No. no, eso estoy mirando. Mira, Después, hackeate, bueno, mi ahí, querido amigo ahí Cris Saldaño.
Ahí dice, quien no Buena, vive para servir, no sirve para vivir. buena, tal cual, Tenemos está buenísimo. más preguntas, Me Lucas. gusta. Dale, Dígame, ahora solamente una reflexión sobre el tema dale, del dale. servicio. Tú dijiste, cuando hablaron de servicio, tú dijiste estratégico. Y yo creo que el desafío justamente es, o sea, te diría, no hay nada más estratégico que el servicio. De hecho, vivimos en un mundo de servicios, gobernado por empresas de servicios, ¿no? O sea, las empresas que Sí. más hoy facturan son empresas de servicios en todo el mundo. Mm, Y la actitud de servicio tiene que ver, o sea, cuando una empresa efectivamente está y pone realmente al cliente en el centro y realmente escucha al cliente y demás, uno lo ve enseguida. Y los líderes serviciales son justamente esos líderes que en lugar de ir adelante y diciendo a la gente por dónde mm, tiene que ir, son los que cierran el grupo, como cuando uno va a una expedición o una montaña, como un Sherpa, claro, son los que van cerrando el sí. grupo, porque procura que van todos al mismo ritmo, procura que nadie, si hay alguien que se siente mal, él lo va a acompañar. O sea, tiene que ver con ese es el liderazgo que hoy necesitamos. Hoy es ese liderazgo el que necesitamos. No alguien que se las sabe todas, Perfecto. sino alguien que tiene la vulnerabilidad, la capacidad de ser vulnerable, decir, mira, no sé todo, pero estoy acá y cumplo un rol de soporte, ¿no? Y ahí está lo de Mm, servicio. Entonces, me parece que tomando eso también y mezclando, porque el comunicador es un líder, de alguna manera, mezclando un poco todo esto en la coctelera, uno dice, bueno, el comunicador es el primero que tiene que estar al servicio. ¿Y al servicio de quién? Y ahí es donde empiezan a como tirar los intereses, ¿no? En mi caso en particular, como yo trabajo por lo menos, es tratando de pensar siempre, bueno, yo estoy al servicio de las personas que hacen esta empresa, que a su vez mm, tienen una capa de liderazgo con la cual hablo permanentemente, digamos, nos toca hablar permanentemente con las capas de liderazgo, y uno tiene que ser capaz de generar como sentido como el director de orquesta de alguna manera, o sea, que todas las voces se escuchen, que todo aparezca, que tenga que aparecer todo lo que tenga que aparecer, que salga todo. Cuanto más salga mm. fuera todo, más va a quedar expuesto, y cuanto más, como una familia, cuanto más quede expuesto y cuanto más se provoquen las conversaciones que se tienen que provocar, menos va a haber en la deuda emocional. Así como los equipos en agilidad tienen una deuda técnica, a mí me gusta Me hablar de encanta, la deuda emocional. No tiene que haber me deuda emocional. encanta Para eso eso. trabajamos los comunicadores, para que no exista deuda emocional. Ay, qué lindo concepto, no tener deuda emocional. De hecho, me encantó. De hecho, me lo vinculé, yo creo, tomando un poco lo que hemos estado haciendo nosotros en esta mezcla, digamos, de agilidad, comunicación y visual thinking. El visual thinking justamente también busca eso, o sea, al final busca que no solamente que tú puedas procesar tu propia información para poder entenderla y comunicarla mejor, sino poder conectar también con otro y que todas las voces sean escuchadas, o sea, el poder entregar el lápiz, toma, tú también puedes hablar, yo creo que es súper potente, o sea, a mí me ha pasado que en registros gráficos, cuando voy documentando en vivo, hay gente que ha dicho, "Juan", le llaman al amigo, mira, ahí está lo que yo dije, y se ponen a hablar más. Y son tal vez esas personas que están súper calladas porque supuestamente no saben o no deberían estar opinando por el cargo o por lo que fuere. Entonces es súper importante también cómo generar este lenguaje común que creo que el Visual Thinking lo entrega finalmente, de este lenguaje común, el conversarlo, nos ayuda a poner todos en un mismo nivel, un poco lo que decía Susana antes, esta comunicación integral y horizontal, para poder aportar finalmente a una construcción de comunicación poderosa que esté alineada en todos los momentos. De hecho, lo tomo con lo que dice Pepe, dice, me parece que la comunicación interna y externa está siendo difícil diferenciarla. Y yo creo que Totalmente. sí, sobre todo si es que en las organizaciones siguen separándola como comunicación externa, como con el área de marketing o lo que fuera, y la interna con recursos humanos. Amigo, tiene que estar, yo Sí, creo, todo muy conversado. sí, A de hecho, y ver, aquí nos saludan también. como dice Keep Ideas, ¿no? Hacemos visible lo invisible. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Como de repente poder hacer visible algo que está, o sea, también es rol Mm, del comunicador y del agente de cambio también, ¿no? Hay claro, algo que está ahí, que está como presente como un rumor, como un ruido, como algo que está ahí, y hay que aguzar los sentidos para poder captarlo. Por eso empezamos hablando de la sensibilidad y lo importante que es que estas claro. personas que se dedican a la comunicación interna, lo mismo que a la gestión del cambio, sean sensibles, porque tienen que poder Mm. ecualizar ahí, escuchar, a ver dónde viene, por dónde viene, y después tomar eso que escuchan eh, sin juzgar. Y qué difícil es escuchar sin juzgar, ¿no? Y ahí O tenés una sea, relación, si yo creo que querés, le diste al clavo, al clavo.
ahí tenés una relación, si querés, entre comunicador, gestor del cambio y un poco el coach, que tiene que Claro. hacer eso porque si no, no puede hacer su trabajo de coaching, ¿no? Es Y que al dicen que estar, es al estar lo más. juzgando, finalmente filtramos con nuestros propios paradigmas, nuestros propios juicios. Es algo que también lo hablamos mucho en el términos de visual thinking, como estos filtros que uno tiene acá en la cabeza por experiencias con las que viviste, por lo que fuere, hace que saques información que puede ser súper relevante. Entonces, por eso es tan importante para mi gusto poder poner en común un lenguaje de conversación que nos permita construir mejor. De hecho, un proceso del visual thinking, que yo creo que va mucho en relación con lo que acabo de conversar, a mí me gusta ir modificándolo, pero en general se habla como de juntar información, observarla, ordenarla, y ahí en el orden la idea es que puedan interactuar tal vez este equipo multidisciplinario máximo diverso que estaba imaginándome, y finalmente contarla. Entonces ese proceso que se hace en el visual thinking creo que también sucede en la comunicación en el sentido de poder generar filtros en base a la organización, por ejemplo, en base a lo que a quién estoy escuchando finalmente, si al grupo que habla de las personas en general o la gerencia también. Como Sí, interesante me y que pareció hay, esa como reflexión. está bueno, sí, y además que hay detrás de lo que se dice, cuando aparece, también hay un juego de figura-fondo, ¿no? Las Mm. formas se condensan y somos capaces de reconocerlas porque, porque se despegan de un fondo, ¿no? Entonces muchas veces Mm. aparece una queja, por ejemplo, esto no es una idea mía, sino de Manuel Tesi, y por eso te decía que el libro sigue siendo muy actual. Él habla mucho de capitalizar las quejas, de escuchar lo que está atrás de lo que los trabajadores se quejan de algo y de repente es como Tal que cual. no se están quejando de esto, lo que se están quejando de esto porque acá les preguntaste, ¿no? Es como, ¿cómo está la Mm. comida? No, acá la comida no es buena, qué sé yo, y se quejan, y uno mejora el menú y hace cosas, y siempre está mala la comida. Pero Mm. quizás no es la comida el tema, pero solamente le estás Claro. preguntando por la comida. Ahora, cuando le empezás a preguntar por el resto, le decís, ¿qué tal es la gestión acá? ¿Qué pasa Mm. con tu salario? ¿Qué pasa con...? Y la verdad eso es lo que no me gustaba. La comida no era tan mala, pero la verdad es que en el contexto lo que era malo era todo lo otro. Es Es interesante también como, cómo uno oye, puede... perdona, perdona. No, 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 termina la adelante. idea antes de... No, que es interesante también trabajar los eventos de comunicación, las comunicaciones, cualquier acción de comunicación que uno haga, trabajarla siempre desde una hipótesis. Y entonces Mm. buscar el feedback, entendiendo que lo que voy a hacer es, voy a ir a mover algo para averiguar algo, para experimentar con algo, en el entendido de que algo va a suceder. Y si hago esto, va a pasar esto, ¿no? Esa es la idea de trabajar con hipótesis. Pienso que haciendo esto Eso va es a súper pasar tal importante. cosa. ¿Y cómo lo voy a medir? Y después cuando pedimos feedback, atarlo a eso también. El feedback donde me Mm. preguntás, ¿te gustó o no te gustó? No sirve para nada. El feedback tiene que ser asertivo y tiene que preguntar de acuerdo a lo que quiero lograr para poder medir efectivamente. Y así Obvio, obvio. ir instalando estos ciclos, ¿no? Iterativos e incrementales para poder justamente generar un crecimiento en el tiempo y una organización de aprendizaje de alguna manera, que es un poco el concepto que hay detrás de este pensamiento Lean Agile. Ahí metí un poco también de lo que vemos en el taller, ¿no? Y de lo que En el conversamos taller. siempre. Y ojo que ahí es la adaptabilidad también, esta planificación flexible que veníamos hablando, o sea, cómo también voy a ir adaptando y soy también partidario o partidario de poder recibir información y de poder decir, bueno, esto lo tomo, lo puedo modificar y lo puedo ir construyendo en base a lo que el X objetivo que tenga. Entonces, cuán flexible y cuán dispuesta o dispuesto estoy a poder implementar o incorporar visiones de gente que, comillas, no es experta en comunicación. Un poco lo que preguntaba Pepe, que se nos pasó la pregunta, que decía, ¿en qué momento también deja de ser un servicio de comunicación interna si somos todos difusores de información? Claro, o sea, ¿cuál es mi rol? ¿Difundir o tal vez ayudar a gestionar o ayudar a generar esa comunicación? Y me recordó, Lucas, algo que hemos hablado tanto, que dicen, te juro que me salió mucho la semana antepasada que estuve haciendo unos registros, decían, no, nosotros tenemos el problema es que hay falta de comunicación. A mí me enseñaron en innovación, cuando estuve en muchos procesos de Lean Startup que me tocó vivir, gracias a Dios, que fueron muy interesantes, teníamos que validar problemas, ir a conversar con la gente, ellos decían, la falta de nunca es un problema. La falta de no es un problema, es la consecuencia de algo. Entonces la falta de comunicación
no es el problema. No es que te falte comunicación, porque probablemente te llenan de información como Está enfermo bueno, de la está muy mente y se bueno. vuelven spam. Sino que la falta de es una consecuencia de otra cosa. Entonces tenemos que ir más atrás. Entonces, cada vez que decían, cuando tú ibas a validar hipótesis, problemas para temas de innovación, ya sea con Lean Startup, Design Thinking, el método que tú quieras ocupar, decían, si te dicen tengo la falta de, no, estás mal. Jamás la falta de va a ser un problema, decían. Voy a leer unos comentarios que están por acá. Vito Cato dice ser capaz de presentar lo que no ven. Eso es una opción, exactamente lo que habíamos hablado antes de hacer visible lo invisible. De hecho, nosotros ahora hablamos de la libertad de ser más simple. Yo creo que la gente se complejiza Mm, demasiado. Entonces, en sí, Keep uff, Ideas buscamos justamente eso, que tenga la libertad, ojo, que es aperturarte a tener esa simpleza y no me tener gusta susto mucho, eso. me Muchas encanta, gracias, muchas gracias. porque ser simple te libera de lo barroco, te libera de lo complejo, te libera, te hace lean, justamente, ¿no? Te libera, Exactamente. es una Y muy, muy linda ágil. idea, ¿no? Te hace, claro, y esa liviandad, la palabra liviandad tiene una connotación negativa, lamentablemente, pero en Sí. realidad es hermosa, es una palabra hermosa que deberíamos reivindicar, porque andar liviano hace que uno no se quede pegado con las cosas, que no me engancho, pasa esto y no me engancho. Y ahí Es más en paz. sí, sí, y quiero ir ahí a un tema, no sé si hay alguna otra pregunta o algo, pero quiero ir ahí a un tema que tiene que ver con el cuidado Dele. justamente en el rol este del comunicador interno como gestor del cambio, como agente de cambio, cómo lo cuidamos, ¿no? ¿Cómo cuidamos a un agente de cambio? Mm, Qué fueros, por decirlo así, qué protección tiene? Porque es un puesto complejo, ¿no? muy. El propiciar los cambios, el estar ahí en ese lugar, en el ojo de la tormenta, por decirlo así, es bien complicado, ¿no? Mm. De todas maneras, yo creo que es un cargo, o un rol más que un cargo, que tiene que gestionar muchas cosas. Yo creo que la inteligencia emocional es súper importante ahí, para poder capturar toda la información, porque finalmente de alguna manera te vuelves entre un psicólogo, entre un observador, entre un investigador, es como una mezcolanza de cosas que en el fondo consume mucha energía. Entonces es importante también liberarla bastante. Así que yo creo que el punto aquí que vamos a tirar a todas las personas que tienen empresas, no hagan trabajar a su gente más del tiempo debido, no porque estén en la casa quiere decir Por que tienen más supuesto. tiempo. Entonces eso también es importante ir cuidándolo. Oye, nos queda muy poquito rato. Voy a leer los últimos comentarios que aparecen acá. Dale. Pepe Arellano nos dice, me ha pasado que cuando he mirado una imagen de la sesión he tenido epifanías que no tuve en la misma reunión. Mira, interesante esa parte. Y dice, me han aclarado ideas que no había podido darle forma, gracias. Eso Qué es bueno, maravilloso, es maravilloso. Oye, en qué verdad bueno. nos queda muy poquito rato. Algunos comentarios finales, tal vez reflexiones finales, Lucas, que podamos darle a la gente también para poder invitarlos, obviamente, a un súper evento que tenemos ahí preparado también. Sí, por supuesto. Eh, es interesante convertirnos un poco en lo que se me ocurre esa idea, ¿no? Me vino esta frase, ya no sé de qué filósofo era, pero dice, conviértete en lo que eres. Y yo creo que en este momento somos personas que estamos atravesadas por la transformación. De hecho, el Mm, 2020 fue eso, fue una cachetada, fue no te transformas, tomás, pum. O sea, o te transformás o realmente morís, ¿no? Entonces, convertirse en lo que somos tiene que ver con hacernos cargo de lo que ya estamos haciendo, de lo que ya sucedió. Ya el mundo cambió, ya nos pasó la hora por encima, estamos todavía tratando de entender cuál es la, comillas, nueva normalidad, etcétera. mm, Y creo que entender ese rol del comunicador, justamente como decíamos recién, como agente de cambio, como alguien que está en el ojo de la tormenta, etcétera, es un rol muy desafiante, súper desafiado, pero a la vez que se ha vuelto clave, porque mm. hoy realmente es esencial. Claro, imagínate equipos trabajando desde la casa, o sea, toda esa complejidad, hablando de hacer visible lo invisible y demás, Claro. toda esa complejidad desde lo que es la conexión, cómo me conecto con mi espacio de trabajo, con mis compañeros, dónde encuentro sentido en lo que hago, no pudiendo tocar el espacio de trabajo, estar ahí, ¿no? Lo corporal. Entonces se abrieron como un montón de vetas y ramas de trabajo súper interesantes relacionadas con nuestra querida disciplina
y que hoy más que nunca requieren que estemos como al día, o si no estamos al día, incluso que vayamos más allá y nos atrevamos, como decías tú, no es cuestión de agarrar un libro, leí algo y entonces, o tengo un título y entonces porque tengo un título estoy acreditado. Hoy la realidad nos demuestra, los startuppers que hacen las cosas que hacen, muchos no tienen ningún título de nada, o sea, no pasa por ahí. Los que cambian el mundo lo cambian desde otro lugar, no por los Claro. títulos, incluso aunque tenga un título de una cosa, lo hace en otro área. Entonces ahí te demuestra que no tiene tanto que ver con eso, con ese saber doctoral, digamos, sino que tiene que ver con un saber práctico, que es Mm, absolutamente práctico. Y la comunicación es una práctica. Entonces, es muy importante reinterpretar esa práctica a la luz del mundo en el que vivimos. En realidad, lo único que hace falta es abrir los ojos y decir, a ver, cómo era fuera de la empresa, ¿no? Como comunicador. mm. Pucha, ahora lo único que tengo que hacer es, que esto es lo interesante que tiene también el trabajo remoto, es el trabajo llegó a casa, con lo cual yo ya no puedo, ay, me voy a poner espera, me voy a poner la corbata porque ahora voy a tener la... No, esto es lo que hay, acá está Luca, tiene un estudio de música, tiene sus cuadros ahí arriba, sus cosas, y un poco queda evidenciado como uno es, la familia entra, el perro ladró, o sea, eso tiene un costado que es duro, porque es complicado trabajar de esta forma, y a su vez maravilloso, porque nos muestra tal cual somos. Mm. Esto es lo que hay, Oye, esto es lo que hay. qué importante. ¿Sabes con qué yo me quedo? Con una cosa que dijiste recién, ahora que dijiste, oye, se nos están despidiendo ya, Sí, sí, ya no estamos más, ya cerrando. no. Eh, de que yo creo que el mensaje que quiero dejar final es que nos demostró claramente la pandemia que todas las barreras que mucha gente pensaba que no se podían lograr, se podían lograr. Yo una vez escribí, tenía una pizarrita cuando trabajaba en esta empresa y decía que si no me equivoco, Catherine Hepburn fue la que lo dijo. Dijo, impossible, o sea, imposible en inglés, decía, la palabra en sí mismo dice, I'm possible, soy posible. Entonces, Claro, amigos, amigas, no se tengan miedo de hacer cosas que parecieran imposibles, se pueden. Y lo otro, mostrarse como es. Yo creo que decías tú, la camisita. Yo tengo tatuajes. Estos tatuajes me los pude hacer una vez que salí de mi empresa. Estos que claro. tengo acá no me Sí, sí, hacen sí, mejor sí. ni peor profesional, sino que hacen ser quien soy. Entonces yo creo que la conexión acá está en cómo conecto lo que tengo acá en el corazón, esta pasión, esta movida, con lo que tengo acá, que es mi conocimiento, y cómo lo conecto con los otros. Yo creo que esa es la gran, para mi gusto, reflexión final, al menos que quería con respecto a nuestro pequeño live de hoy día, que ha tenido una Así es, muy muy buena bueno. audiencia, ha sido muy Sí, participativo. sí. Agradecerles a todas las personas. Pepe Arayán nos dice gracias por regalarnos tiempo de sus vidas para un tema tan relevante para mí, creo por muchas. Bye bye, nos dicen otros. Y los queremos Sí, invitar a quienes estén Vito acá. Cato nos saludó, Vito Cato nos saludó ¿Sí? con A un, ver. nos vemos el lunes. Él ahí nos da el pie para decir que él ya se inscribió al taller Agile Comms lunes, miércoles y Sí, viernes de la semana que viene. Si todavía no están enterados de qué se trata, en la bio de Agile Comms Manifesto, este perfil donde estoy ahora, pueden encontrar el link ahí tienen toda la información y todo. Todavía están a también el mío. tiempo de inscribirse, tienen tiempo. Y en el link, obviamente también está el link en la bio de Chris. Tienen tiempo Mm, hasta el jueves inclusive para anotarse. Y es eso, verdad. si pueden venir, buenísimo, y si no, vendrán en otra Es, ocasión, pero el taller hablamos de esto y mucho más. eso lo que iba a decir. El taller es 15, 17 y 19 de marzo, si es que estoy bien, ¿no es cierto? 15, Correcto, 17 y 19. así es. Eh, Son 3 días súper intensos, súper entretenidos, donde les vamos a romper la cabeza entregándoles información de comunicación, agilidad, visual thinking, todo para poder mezclarlo y llevar nuestro rol a un siguiente nivel. Se pueden inscribir hasta el jueves, la información está en la bio de el lente de Chris, en la bio de Yale Coms Manifesto. Si mi memoria no falla, también en el equipo ID-SL, que es nuestra empresa, en el caso la mía al menos, y los vamos a esperar, por supuesto, con cosas entretenidas. Su tercera versión ha sido un éxito en Latinoamérica, my friends, así que Así es. a ponerle todo el power. Ha sido una conversación súper entretenida, Lucas, yo creo que ha estado súper bueno, así que agradecer a todas las personas que se han quedado con nosotros. Hemos tenido muchísimas personas que se han unido lamentablemente al final, pero van a poder ver Sí, este me da pena, live espectacular tal cual. después. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y sigamos desafiándonos. No descansemos. O sea, que descanses, pero Eso, igual no descanses, porque hay que desafiarse sí. permanentemente para estar ahí a tiro de los tiempos que corren, ¿no? A ponerle puro power nomás. Así que nos vemos, querida gente. Muchas gracias y gracias, Lucas, también por esta tremenda conversa. Qué entretenido Feliz, es poder muy hablar buena. así.
Muy buena. Ya chicos, nos despedimos. Muchas gracias por sus corazoncitos, por sus preguntas, por sus comentarios, por estar aquí. Nos vemos y ojalá nos veamos en el taller de Yelcoms. Cuídense Ahí mucho. nos Chao vemos. Lucas. Nos vemos. Se Chao. pasaron. Bye Gracias. bye.